yo me dedico desde hace ya muchos años a la prevención de caídas en adultos mayores fundamentalmente. Eso nos ha llevado a trabajar mucho digamos, en forma interdisciplinaria. Lamentablemente no se pudo sostener aquel proyecto que habíamos armado, pero bueno, seguimos viendo muchos de los pacientes, lamentablemente para nosotros, después de que sufren la caída y se fracturan. Bueno, todos sabemos de qué se trata una caída, pero me parece importante definirlo, ya que muchos tienden a confundir muchas veces algunos eventos que nosotros no consideramos caídas. Constituye la pérdida de la estabilidad postural con desplazamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior, generalmente el suelo, sin una pérdida previa de conocimiento y sin pérdida del tono muscular, ocurriendo de manera no intencional. Quedan de esta manera fuera de las caídas para nosotros lo que serían los cuadros sincopales o convulsiones, por ejemplo, pero indudablemente son situaciones que pueden favorecer la fractura de un paciente. ¿Por qué nos interesa hablar de las caídas? ¿Cuál es la importancia de las caídas en las personas mayores? Anualmente, 1 de cada 3 mayores de 65 años que viven en la comunidad presenta riesgo de sufrir una caída. Y ese riesgo se incrementa cuando los pacientes se encuentran en situaciones de mayor fragilidad física, cognitiva o social. Aquellos que están institucionalizados presentan mucho mayor riesgo de caídas, y a medida que se incrementa la edad, también aumenta este riesgo de caer. Incluso el antecedente de haber presentado una caída previa duplica el riesgo de presentar una nueva caída en el año subsiguiente. Y en personas mayores o en adultos mayores, las caídas constituyen una de las primeras causas de mortalidad. Entonces, cuando estamos frente a una persona mayor de 65 años, deberíamos en cualquier instancia de evaluación, desde la atención primaria a la atención en cualquier consultorio o especialidad, preguntar al menos una vez al año de manera rutinaria si el paciente ha presentado una caída en el transcurso del último año. Si una o más caídas son reportadas por el paciente, la evaluación debería ser un poquito más abarcativa. En este caso, lo ideal, cuando ha sido más de una caída y esta caída no ha sido accidental, la misma debería ser de índole multidimensional. Tenemos que tener en cuenta que hay pacientes o personas que tienen mayores factores de riesgo para caer, y estos factores de riesgo pueden ser no modificables, como por ejemplo la edad, los antecedentes de osteoartritis, el deterioro cognitivo, el historial de caídas previas. Pero tenemos factores que son potencialmente modificables. Podemos dividirlos en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos están relacionados con peligros ambientales, psicofármacos, polifarmacia, medicación potencialmente inapropiada, algunos trastornos metabólicos, el déficit de vitamina D, son potencialmente modificables, y tenemos también factores intrínsecos que pueden ser musculoesqueléticos, como alteraciones en el equilibrio, en la marcha, dificultades en el apoyo plantar, la debilidad muscular, sobre todo la que afecta a los miembros inferiores, determinados factores neuropsicológicos, como ser el delirium o síndrome confusional agudo, la depresión, enfermedad de Parkinson y muchos otros. También tenemos que tener en cuenta que el deterioro sensorial, tanto auditivo como visual, puede modificar o puede favorecer el riesgo de caídas. Todo esto debería ser evaluado en aquellos pacientes con riesgo de caer. Dentro de los pacientes con caídas recurrentes tenemos algunas variables que pueden aumentar el riesgo de caídas, entre ellos, como decíamos, la enfermedad de Parkinson, el deterioro cognitivo. Acá vemos también el uso de asistentes para caminar, el uso de asistentes de la marcha. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones son inadecuadamente utilizados por el paciente, ya sea porque o no lo saben utilizar adecuadamente, o no fueron indicados o adiestrados para utilizarlos en forma adecuada. El historial de caídas, algunos fármacos, sobre todo neurolépticos y antiepilépticos, y con menor incidencia, sexo femenino, alteración visual y la edad
como factores de riesgo que aumentan, como dijimos antes, el riesgo de caer. Entonces, frente a un sujeto con riesgo de caídas, deberíamos medir el riesgo de caer. Y tenemos algunas herramientas sencillas de utilizar que nos permitirían medir el riesgo y ante esa situación, como veremos luego, abordar a este paciente en forma más intensiva. Esta es la escala de Down, un puntaje mayor a 2 puntos, ¿sí?, determina el alto riesgo. Y es bastante sencilla, ya que lo único que tenemos que saber es si el paciente ha presentado caídas previas, cuántos medicamentos y qué grupos de medicamentos utiliza, si presenta déficits sensoriales, cuál es su estado mental en cuanto al grado de orientación, si utiliza algún asistente de la marcha. Son herramientas que nos pueden ayudar a medir el riesgo del paciente en relación a las caídas. ¿Y por qué nos importan las caídas en los adultos mayores? Bueno, desde el punto de vista clínico geriátrico, no solamente la fractura es la única consecuencia de una caída. Aproximadamente 15% de los pacientes que caen requieren de una atención médica. 10% puede sufrir algún tipo de daño grave y del 3 al 5% sufren fractura. Y aproximadamente de los que se fracturan, el 1% presenta fractura de cadera. Esto medido en el volumen de pacientes mayores de 65 años que tienen riesgo de caídas, alcanza un volumen preocupante en la población adulta mayor. Pero es muy importante también valorar las consecuencias psíquicas que provocan el miedo, las caídas, que constituyen el miedo a caer y la inmovilidad. Dos síndromes geriátricos que lamentablemente condicionan y aumentan mucho el riesgo de caer y que en general no suelen ser tenidas en cuenta luego de que el paciente presente una caída. Tenemos distintas estrategias para evaluar a un paciente que ha sufrido una caída y simplemente para mencionar muchas de las estrategias van algunas muy sencillas, como medir la velocidad para caminar en una distancia mínima de 4 metros para que el paciente pueda desarrollar al menos 2 ciclos completos de marcha en esa distancia, y la velocidad medida en metros por segundo se considera normal cuando es mayor a 0,8 metros por segundo. Otras estrategias son el Get Up and Go minutado, Balance, son muchas, simplemente las enumero como para que conozcan y verán que cada lugar o cada centro de evaluación puede utilizar distintas estrategias de evaluación funcional, pero a mí la que más me gusta es una muy breve, se llama Short Physical Performance Battery, fue desarrollada por el doctor Uralnik ya hace más de 15 años, y tiene 3 partes, una en que se evalúa la marcha en metros por segundo, otra que evalúa el equilibrio con pies juntos, posición en semitándem y tándem, y una tercera que mide la fuerza del tren inferior con un test de levantarse y pararse, de sentarse y pararse en la silla 5 veces. Cada una de estas partes de la evaluación se le asigna 4 puntos, siendo el puntaje máximo de dicha evaluación 12 puntos. A menor puntaje, mayor es el riesgo del paciente de sufrir algún déficit funcional y con ello mayor riesgo de caídas. Entonces, entrando un poquito en el tema que nos convoca, ¿cuáles son las intervenciones para la prevención de caídas? Bueno, luego de una evaluación multidimensional, si uno detecta que digamos, el origen o la causa de la caída tiene una causa o un origen relevante determinada por una sola causa, podremos realizar una intervención individual apuntando al problema que afecta al paciente. Pero en líneas generales, dado que los adultos mayores en general suelen ser multimórbidos y tienen más de una afección, suele ser necesario una intervención de características multicomponente para las caídas que suelen ser de origen multifactorial. Simplemente algunos ejemplos que iremos mencionando: tenemos el ejercicio, el asesoramiento nutricional, aporte de vitamina D y la seguridad en el domicilio como los factores más relevantes a la hora de
realizar una prevención de caídas en adultos mayores. Entonces, resumiendo un poquitito acá, ¿qué necesitaríamos? Cuando un adulto mayor va a una consulta médica, preguntarle si ha presentado una caída, ¿sí? Son muchas las herramientas que se han desarrollado en relación a esto. Ante la respuesta positiva, realizar una evaluación funcional y luego realizar una historia clínica completa, la historia de caídas, la revisión de la medicación, evaluar marcha, equilibrio y movilidad, averiguar acerca de la agudeza visual, evaluar déficits neurológicos, fuerza muscular, presencia u ausencia de arritmias, fundamental la hipotensión postural o hipotensión ortostática, evaluarla en estos pacientes, y también evaluar pies y calzados y el riesgo ambiental, ¿sí? Y en base a esta evaluación, hacer una intervención multifactorial que luego veremos un poquito más en detalle. Este es otro modelo desarrollado por el CDC, ¿sí? De evaluación multifactorial y cómo se encara la evaluación en primera instancia de estos pacientes. Son múltiples las herramientas con las que contamos, el tema es simplemente conocerlas y empezar a aplicarlas para poder de esta manera evaluar y encarar el cuidado de nuestros pacientes de una manera integral. En el mundo, ¿qué se está haciendo? Nosotros por el momento mantenemos cada uno nuestra actividad, por un lado la evaluación de caídas, por el otro lado la evaluación de riesgo de fracturas, prevención de caídas, prevención de fracturas, pero el objetivo fundamental, o hacia donde está yendo muchas de las intervenciones internacionales, son la formación de clínicas de caídas o clínicas de caídas y fracturas, ¿sí? Como una forma de trabajo interprofesional orientado a personas mayores con propensión a sufrir caídas y que viven en la comunidad. El objetivo principal de estos servicios es reducir las caídas y las lesiones por caídas, y los pacientes que son evaluados por factores de riesgo se evalúan intervenciones para, digamos, tratar de prevenir, como comentamos recientemente, a través del enfoque multifactorial. Hay muchos modelos, cada uno con sus características, pero uno puede conocerlos y tal vez buscar cuál es el más adecuado y pensar en adaptaciones locales para estas clínicas de prevención. Este trabajo, a pesar de ser, digamos, que tiene muchos años, me interesó porque menciona las conductas relacionadas a la prevención de caídas luego de que la persona asistió a un departamento de urgencias. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que muestra es la baja detencia a hablar acerca de las caídas de parte de los médicos, ya que un 70% de los pacientes habló, ¿sí?, acerca de su visita a una sala de urgencias relacionada con caídas, pero los médicos no hablaron sobre qué estrategias utilizar para reducir el riesgo de caídas, no fueron derivados a ningún tipo de, solo 2% se comunicaron con un programa de prevención de caídas, pero ninguno asistió. 14% de las personas que habían sufrido una caída presentaron una nueva caída a los 60 días. Entonces, debemos también empezar a evaluar cuál es nuestra conducta hacia un adulto mayor que presenta caídas. Bueno, ¿cuáles son las intervenciones que han mostrado utilidad en la prevención de caídas? La evaluación y la modificación del ambiente. Esto ha sido de utilidad, pero en líneas generales la utilización de folletos no alcanza, y los programas que han demostrado mayor utilidad en la prevención de caídas por evaluación y modificación del ambiente es cuando desde el entorno que se hace la evaluación se envía una persona que no solo detalla la necesidad de las modificaciones, sino que también orienta cómo realizarlas. Programas de ejercicio de fortalecimiento, programas de equilibrio, programas con Tai Chi Chuan, revisión y modificación de hábitos, en la reducción de hábitos tóxicos, tanto tabaco, alcohol, favorecer la vida al aire libre, programas de ejercicio, programas de alimentación adecuada, cuidados del sueño, aporte de vitamina D en
dosis de prevención de 800 a 1000 unidades día, sin necesidad de realizar testeos previos de necesidad de aporte, digamos, de determinaciones previas de vitamina D, la utilización de calzado adecuado, la suspensión o descenso de las benzodiazepinas y psicofármacos, la reducción de la polifarmacia, llamamos polifarmacia, cuando los pacientes reciben más de 4 medicaciones, pero bueno, teniendo en consideración siempre que no se debe reducir la polifarmacia cuando la misma está adecuadamente indicada, y la revisión de los asistentes de la marcha. Acá vemos el nivel de recomendación para distintas de las intervenciones, siendo los ejercicios de fortalecimiento y de balance y de equilibrio, el Tai Chi Chuan, las modificaciones en el hogar, las que han demostrado mayor efectividad, y el resto han demostrado efectividad, pero con regular respuesta. Lo que sí ha demostrado aproximadamente entre un 19 y un 40% de reducción de riesgo de caídas es la intervención multifactorial. Entonces, terminando la presentación y resumiendo, fundamental interrogar al menos una vez al año acerca de caídas previas. En aquellos pacientes que han caído, evaluar el riesgo, si el riesgo es elevado, formar un equipo interdisciplinario para poder realizar una evaluación multidimensional, realizar una intervención ya sea única o multifactorial de acuerdo al requerimiento del paciente para reducir el riesgo de caídas, y considerar la creación de clínicas de prevención de caídas y fracturas donde se pueda trabajar en conjunto en la buena atención y calidad de atención del paciente. Bueno, simplemente acá les dejo algunas guías de prevención de caídas, si les interesa revisar, y acá aprovecho para mostrar simplemente, es un manual que escribí ya hace muchos años, de prevención de caídas, para prevención de caídas en personas mayores, que está dirigido a la población, tanto al paciente como para su familia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.